Somos estudiantes de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría, de la norma internacional de auditoría 1. En esta ocasión les hablaremos de la norma internacional de auditoría 500, evidencia de auditoría, y la norma internacional de auditoría 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Los integrantes son Ami Amilet Sánchez, Diana Elizabeth Celada, Jairon Antonio Ramírez y Ángel Brian Ortiz. El alcance de la norma internacional de auditoría 500 explica lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la auditoría. Objetivo. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, las cuales le van a permitir alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión. Definiciones. Experto de la dirección. Es la persona u organización especializada en un campo distinto de la contabilidad o auditoría, y el trabajo de este se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Registros contables. Son los registros de los asientos contables y documentos de soporte. Suficiencia. Es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La cantidad de esta depende de la valoración del auditor, del riesgo de incorrección material, así como de la calidad de la evidencia. Adecuación. Es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, su relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión. Evidencia de auditoría. Es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales basar su opinión. Requerimientos. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La evidencia de auditoría suficiente y adecuada cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión, y es adecuada cuando el auditor considera que es fiable y relevante, por lo cual el auditor deberá diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que son adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Dentro de esta está la información relevante y fiable. La evidencia de auditoría se obtiene principalmente de los procedimientos de auditoría aplicados en el transcurso de la misma. También pueden incluir información obtenida de otras fuentes. Dentro de la información relevante y fiable, relevante quiere decir que tenga una conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría establecido y que valide las afirmaciones a las cuales se compromete la dirección. Adicional a ello, esta información debe ser fiable. Dentro de las características de fiable podemos considerar que debe ser fiable desde el origen y la naturaleza en la que se generó la evidencia. Para ello podemos decir que las fuentes más confiables de obtener evidencia son las fuentes externas de la entidad. También la evidencia, para que sea fiable, debe ser documentada por documentos originales, ya sea en papel o soporte electrónico, de un medio externo o bien del medio establecido o del resultado de los procedimientos de auditoría aplicados. También vamos a considerar parte de la evidencia, la información recibida por un experto del auditor en el cual desde el momento de la planificación de auditoría consideramos que por la naturaleza de la entidad necesitaríamos el apoyo de un experto del auditor. Para ello vamos a evaluar que el informe o la información recibida por el experto del auditor cumpla con las características de competencia y objetividad del mismo. Adicional a ello, debemos evaluar la naturaleza, el alcance y los objetivos que haya planteado el experto del auditor para realizar este trabajo, y podemos acudir a una
tercera opinión sobre el trabajo realizado por el experto del auditor. También dentro de la información que podemos utilizar como parte de la evidencia de auditoría, no podemos dejar de considerar la información generada por la entidad, entiéndase esta, los estados financieros que la entidad va a proporcionar al auditor para poder realizar la evaluación correspondiente al encargo. La selección de los elementos sobre los cuales se realizarán las pruebas para obtener evidencia de auditoría de la situación financiera de la misma entidad, tenemos que se pueden evaluar todos los elementos, realizar un examen al 100% de la información financiera recibida. Este será aplicado directamente a las empresas que tengan un número reducido de elementos para poder realizar esta evaluación. Si existe un riesgo significativo y otros medios donde no nos proporcionan una evidencia suficiente y adecuada y la naturaleza repetitiva del cálculo sea eficaz y se pueda realizar de una manera mucho más rápida. En el tema de los elementos específicos, esta será aplicada a las entidades de mayor volumen y para ello se van a considerar 3 puntos importantes, que puede ser los elementos clave o de valor elevado. El auditor va a decidir cuando un elemento específico de una población tenga un valor representativo, relevante y elevado para poder aplicar o seleccionar estos elementos para realizar sus pruebas para obtener evidencia de auditoría. También lo puede hacer a través de los elementos que tengan un importe determinado. El auditor puede considerar un cierto rango para poder realizar la evaluación directamente a los rubros que estén dentro de este rango estimado y determinado por el auditor y los elementos por los cuales el auditor pueda obtener información mucho más relevante y fiable sobre la situación financiera, sobre las cuestiones tales como la naturaleza de la entidad y la naturaleza de las transacciones de la misma. También se puede aplicar el muestreo de auditoría. Este tiene como finalidad alcanzar las conclusiones respecto del total de una población sobre la base de la realización de pruebas a través de una muestra extraída. Esto está establecido en la NIA 530. La incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad, la obtención de evidencia de auditoría a partir de fuentes diversas o de la naturaleza diferente puede poner en relieve un elemento individual de la evidencia de auditoría que no sea fiable. Quiere decir que la evidencia de auditoría que se obtenga de los estados financieros con los resultados no debería ser incongruente o debería decir lo contrario. En este caso, si la evidencia de auditoría presenta incongruencias, puede causar conflictos al momento de la revisión de los papeles de trabajo y crear conflictos en la opinión del auditor. La opinión emitida por el auditor está basada en la evidencia de auditoría obtenida al realizar el encargo. Entonces, esta no debe ser diferente a la opinión que él emita. De lo contrario, la evidencia de auditoría será incoherente, no fiable y hasta un cierto punto se puede considerar absurda. Continuando con la exposición sobre lo que es evidencia de auditoría, hablaremos sobre la NIA 501. Esta nos indica la evidencia de auditoría sobre las consideraciones específicas para determinadas áreas. El alcance de la NIA 501 es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de conformidad con la aplicación de la NIA 330, la NIA 500 y otras NIAs aplicables con respecto a la determinación de aspectos sobre la evidencia de auditoría de la información financiera. La vigencia de esta norma es aplicable a la auditoría de estados financieros correspondientes a los periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Dentro del objetivo de la NIA 501, el auditor debe obtener evidencia
de auditoría suficiente y adecuada sobre las siguientes cuestiones: la realidad y el estado de las existencias de la información reflejada dentro de los estados financieros, la totalidad de los litigios y reclamaciones en las que invierte la entidad, que deberá estar plasmada dependiendo la situación en la que se encuentre dentro de la situación financiera o bien dentro de las notas explicativas a los estados financieros. Adicional a ello, también la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Requerimientos. Los requerimientos para esta norma son existencias, litigios y reclamos y la información por segmentos. En las existencias tenemos registro de control, inspeccionar las existencias y las pruebas de recuento. En el registro de control, el auditor debe evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección relativos al registro y control de los resultados del recuento físico de las existencias de la entidad. Inspeccionar las existencias. El auditor debe inspeccionar las existencias para determinar que éstas no estén deterioradas. Realizar pruebas de recuento. El auditor debe realizar procedimientos de pruebas de recuento para determinar que las existencias sean las correctas. Litigios y reclamaciones. El auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afecten a la entidad y que puedan originar un riesgo de incorrección material. Entre estas podemos mencionar las indagaciones ante la dirección y, en su caso, ante otras personas de la entidad, incluidos los asesores jurídicos internos, la revisión de las actas de reuniones de los responsables del gobierno de la entidad y de la correspondencia entre la entidad y sus asesores jurídicos externos, como también la revisión de las cuentas de gastos jurídicos. Información por segmento. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmento de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto mediante la obtención de los métodos de conocimiento utilizados por la dirección para la determinación de la información por segmentos. La evaluación de si dichos métodos pueden generar información acorde con lo requerido por el marco de información financiera aplicable y la comprobación de la aplicación de dichos métodos. Muchas gracias. Esperemos que esta breve explicación sea de su ayuda para un mayor entendimiento de las NIAs.